Muy bien. Volvimos. Bueno. A ver, un hola de vuelta. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, ahí escucho perfecto. No sé el por qué, no me pregunto, no, ya no me pregunto por qué. Bueno, estábamos diciendo que que cierro acá algunas cosas, ahí está, que tenía abierta. Bueno, entonces decía que cómo se absorbía cómo era la absorción de los glúcidos y qué es lo que pasaba con las proteínas. Entonces teníamos que las proteína como tal, es decir, yo como, por ejemplo, un pedazo de carne, la carne la mastico, al masticarla ya empiezo a destrozar, ¿no es cierto? Luego el estómago, ¿qué destrozo? Destrozo los tejidos que comí con la carne, porque carne es un tejido, comí carne, un tejido, mi estómago empieza a degradar las células de la carne que me comí, empieza a degradar las proteínas, luego esto cae en el duodeno y ahí sigo degradando las proteínas, el ácido clorhídrico me separó, ¿no es cierto?, proteínas, me separó algunas proteínas, ya las empezó a partir, la pepsina también empezó a degradar proteínas, luego proteína que cayó al duodeno es degradada por las peptidasas, por las proteasas, como ahí tiene la tripsina, la tripsina, y ahí está perfecto, estoy compartiendo eso, y entonces me da como resultado los aminoácidos. Hasta ahí estoy con los aminoácidos en el glucocálix, pero aclaro una cosa, ojo, que al glucocálix, del que estamos hablando, a esta región rojita de la que estamos hablando, llegan las proteínas en forma, sí, por supuesto, de péptidos, pero algunas proteínas pequeñas también llegan y algunos péptidos un poquito más grandes también llegan. Y de hecho, hay proteínas y hay algunos péptidos que atraviesan el enterocito, como vamos a ver ahora. Pero en términos generales, cuando hablamos de proteína, decimos no, lo que obtenemos son aminoácidos. ¿Está bien? ¿Qué hacen los aminoácidos? Los aminoácidos les pasa lo mismo que a los glúcidos. De nuevo, se está comiendo. Hay alguien en el Sofía, silencio. Perdón. No, no es nada, no es problema. Si usted está escuchando la clase con ese volumen de sonido a la par y el perro ladrando, está bien, le digo que va bien. Los perros están insoportables y perdón, yo presto atención en la clase, pero estás mirando un videíto nomás. Bueno, Perdón. cocina a los perros nomás. Bueno, no hay problema. Entonces, Sí, con los perros no puedo hacer nada. con los perros los cocina, así no hay problema. Los perros los ponen dentro de una olla y ya está. Bueno, decía que los péptidos lo mismo, de nuevo nuestro dibujito, ahí están los enterocitos ahí, la línea de los enterocitos. Bueno, eso se fue demasiado línea ahí está. La línea de los enterocitos, ahí tengo de vuelta. La línea del glucocálix, ahora voy a dibujar, esperen un poquito. Ahí va. La línea del glucocálix que teníamos acá. Acá es la hago más grande la línea del glucocálix, pero no importa. Ahí está. Acá es el intersticio con los vasos y aquí está la luz. Y las proteínas les pasa lo mismo entonces que le pasaba a los glúcidos. Es decir, tengo proteína, una pelota de una proteína, luego la proteína se degrada a estructuras más pequeñas, las estructuras más pequeñas
van al glucocáliz. Acá tengo las peptidasas, sí, algunas peptidasas, pero principalmente las proteasas. Le hace pepsina, tripsina, quimiotripsina, etc. Luego algunas peptidasas también. Aquí llego y acá tengo unas peptidasas, oligopeptidasas, tengo dipeptidasas, y esas me transforman entonces en los monómeros, que son los aminoácidos. A los aminoácidos, igual que a las proteínas, igual que a los glúcidos, les pasa lo mismo que a los glúcidos. Es decir, de nuevo acá, el heterocito de vuelta, el glucocáliz de vuelta, y entonces a los aminoácidos les pasa de nuevo lo mismo que a los glúcidos. Los aminoácidos tienen un transportador, y el transportador permite que los aminoácidos ingresen dentro de las células. Pero resulta que este transportador tiene asociado un transportador de sodio, tiene un espacio para transportar sodio. De modo tal que para poder absorber aminoácidos necesito absorber sodio. Pero para absorber sodio necesito que los niveles de sodio sean bajos dentro de la célula. Y para que esto suceda, tengo que echar sodio utilizando la bomba de sodio-potasio ATPase. Por lo tanto, este es otro transporte activo secundario asociado al sodio, o cotransporte asociado al sodio. Es decir, que los aminoácidos entran por cotransporte asociado al sodio. Los aminoácidos no tienen un solo transportador, sino que se conocen por lo menos 5 tipos de transportadores diferentes, que no nos importan en realidad, que dependen de la forma del aminoácido, porque no son todos iguales. Hay aminoácidos azufrados, hay aminoácidos aromáticos, hay aminoácidos pequeños. Es decir, de acuerdo al tipo de aminoácido, es que pasan a través de este tipo de mecanismo utilizando el transportador específico. Es decir, hay 5 tipos básicos de transporte de aminoácidos. Así es como ingresan los aminoácidos a la célula, y luego esos aminoácidos que pasan al torrente sanguíneo. O sea que pueden salir de la célula por transportadores también que no necesitan ya sodio y pasan al intersticio. O sea que esa es la forma en que transporté a través del enterocito el aminoácido. ¿Dónde van los aminoácidos? Por supuesto, al torrente sanguíneo. Bien, y ahí pasaron los aminoácidos. En este sentido tengo que hacer una aclaración. Las proteínas tienen también otras posibilidades de pasaje. Existen proteínas pequeñas proteínas, chiquititas, que pueden ser absorbidas por un mecanismo más. ¿Qué mecanismo? El mecanismo de endocitosis. Es decir, hay proteínas que pueden endocitarse de esta manera. Ahí está. ¿Ven? Esto es una endocitosis. Proteína, invaginación. Y pasaje de la proteína dentro de la célula.
Hay proteínas que pueden entonces, pequeñas proteínas que pueden endocitarse. Y también existen pequeñas, y algunos péptidos pueden endocitarse. Y también existen algunas proteínas que pueden hacer lo siguiente. Entre los enterocitos, la pared del intestino, entre los enterocitos, deja espacios en los cuales no hay enterocitos, sino que hay células inmunitarias. ¿Está bien? Que toman contacto prácticamente con la luz, así. Y en esos sectores algunas proteínas se cuelan y toman contacto con estos linfocitos. Eso se llaman placas de Peyer. Y las proteínas pueden tomar contacto con las placas de Peyer. De hecho, esto es el principio de las alergias. El principio de las alergias, que las proteínas pueden tomar contacto, ¿sí? O bien pueden pasar entre los enterocitos, colarse algunas proteínas y tomar contacto con el intersticio. Eso no es un mecanismo de absorción específicamente de proteína, pero sí es un mecanismo por el cual la proteína puede ingresar al organismo. ¿Está bien? Hay proteínas que pueden hacer esto. Por lo demás, el mecanismo de absorción de la proteína es la degradación a aminoácidos. Por eso, ustedes escuchan muchas veces, uno dice, fulanito le falta colágeno, dice uno. Bueno, dale de comer colágeno, dale de comer cartílago. Pero el darle de comer cartílago a fulanito no le garantiza que ese cartílago se transforme en colágeno. Porque el cartílago del colágeno que yo le di, en forma de cartílago, no se absorbe como cartílago, se absorbe como aminoácido. ¿Se entiende? O sea, a fulano le falta tal proteína, dásela. No, por más que le falte esa proteína, yo se la puedo dar, pero si el individuo no la fabrica, no la fabrica. ¿De acuerdo? O sea, no absorbemos las proteínas como tal. Le falta a una persona albúmina, ¿no es cierto? Y yo le doy clara de huevo, ¿eso es garantía que va a tener albúmina en su sangre? No. No, porque la albúmina que yo le doy se degrada a aminoácidos y va al hígado, el aminoácido va al cuerpo, porque entra a la sangre el aminoácido y después se destina a lo que fuera necesario. No me garantiza que el hígado va a fabricar albúmina. ¿Está bien? O sea que por más que si una persona tiene una insuficiencia hepática y no fabrica albúmina, por más que yo le dé albúmina, no va a cambiar la cosa mucho. Va a aumentar la cantidad de aminoácidos, pero no necesariamente la de albúmina. O sea que lo que comemos nosotros no es la macroestructura, sí comemos la macroestructura, pero lo que recibe nuestro cuerpo no es la macroestructura, recibe la micro, porque las proteínas se absorben principalmente en esta forma, en un cotransporte asociado al sodio como aminoácido. No se absorben como ahí está. Se absorben de esta manera, con cotransporte asociado al sodio. No se absorben como proteína de esta forma. Sí, alguna muy pequeña o alguna que pueda pasarse y colarse, pero no es la forma de absorción. La forma de absorción es esta. Entonces, profesor, si una persona toma colágeno o calcio, bueno, calcio no sería un ejemplo, pero toma colágeno, Sí. porque, no sé, tiene las uñas blancas, quiere decir que pasa en forma de aminoácidos y es como que no está tomando, no sirve nada. Genial. Buena información. En realidad, lo que le estamos dando al cuerpo es el sustrato para que fabrique más. Pero si le está faltando porque el mecanismo de fabricación no es adecuado, no terminamos en la situación. O sea, esto es así. Esto más o menos siempre yo hago esta comparación. Imaginemos que tenemos un señor, un obrero, ¿no es cierto?, de la construcción, un albañil, que fabrica una casa. Entonces el albañil me fabrica casas, ¿no? Me fabrica casas chiquitas, casas de una habitación, por llamarlo, una casa. Entonces el tipo, yo le doy para que me fabrique una casa, le digo, bueno, fulanito,
Mañana te va a llegar el camión con el cemento, con el ladrillo, andá a la ferretería y comprate la cuchara de coso, el balde, buscate lo que te falte, el agua andá que tenés que buscarla de tal lado y haceme esto. Bueno, fenómeno. El tipo va y hace todo. Pum, busca, va a la ferretería, fenómeno. Pero un momento resulta, por ejemplo, por envejecimiento. El hombre va envejeciendo y entonces el señor empieza a trabajar más lento. No me puede hacer las casas en el mismo... ¿Por qué? Porque tiene que ir a la ferretería y va a la ferretería, va a buscar el agua. El camión del cemento le deja las cosas, la tiene que descargar. Bueno, entonces, ¿qué hago yo con ese señor? Le digo, no, mirá, José, vamos a hacer una cosa. El camión te va a descargar las cosas al lado tuyo, al lado donde tenés que hacer, te va a venir un tipo y te va a traer el balde, la cuchara, todo, y te van a dejar todo acá al lado, así vos lo único que tenés que hacer es hacer la pared. Entonces el fulano, bueno, por ahí trabaje mejor. Ahora, si el fulano en un día le falta un brazo, por más que yo le dé las cosas, no. ¿Se entiende? Si le faltan los brazos, por más que yo le lleve la mercadería y las cosas para que haga, no hay manera de que levante la pared. O sea que el hecho de suministrar, que utilizamos habitualmente, de suministro de materia prima a nuestro organismo para que mejore una función determinada, depende exclusivamente que haya células y mecanismos que sigan funcionando y que estén funcionando bien. O sea que si el mecanismo por el cual vos no fabricás bien la uña todavía está estable o más o menos manejable y yo le doy materia prima, mejora la situación. O si el problema era que le faltaba materia prima, porque también podía ser que el problema era que le faltaba la materia prima. Un fulano que no comía proteína, no comía aminoácidos, no tenía aminoácidos. Yo ahora le doy aminoácidos de más, pero no quiere decir que le tengo que dar justamente esa proteína. Es decir, me falta colágeno en las uñas. No tengo necesariamente que darte colágeno, puedo darte otras proteínas porque el organismo las transforma después en colágeno. Ahora, ¿por qué damos colágeno? Y porque ya tengo garantizados los aminoácidos del colágeno. Entonces digo, bueno, estos son aminoácidos de colágeno, le facilito las cosas a la célula para que trabaje. ¿De acuerdo? Pero la realidad es que por eso mismo venía la idea, es eso. No se imaginen que uno come el colágeno y el colágeno entra a la sangre y va a la uña. Cero. Eso no existe. ¿Está bien? Bien. Eso es lo que les quiero, justamente de eso se trata, efectivamente, de eso se trata, el concepto es ese. El concepto es, no hay pasaje de la proteína directo al torrente sanguíneo. Sí, alguna, como te van a decir, pero no me dijiste que alguna secuela, alguna paso, ¿verdad? Sí, alguna proteína, pero no es el mecanismo de disponibilidad de aminoácidos para fabricación de las proteínas del cuerpo. Cuando hablamos de absorción de proteína, hablamos de cotransporte asociado al sodio. Esa es la forma en que se absorbe. ¿Por qué digo eso? Porque si ese mecanismo no funciona, el otro no puede suplirlo de ninguna manera. Los mecanismos de alguna proteína que se cuela, ese no suple nunca de ninguna manera el cotransporte asociado al sodio, que es la forma en que se absorbe la aminoácido. De hecho, cuando las vellosidades se aplanan y las proteínas, porque se pierden células por algún motivo, y las proteínas tienen mayor contacto con por ahí el intersticio o mayor facilidad para colarse, eso no sirve para la absorción de proteínas. Todo lo contrario, no se absorbe. Si una persona que tiene, por ejemplo, no sé, una celiaquía y tiene menos células de absorción y entonces hay mayor exposición del intersticio, no tiene mejor absorción de proteína. Por ende, ese no es el mecanismo de absorción de la proteína. Ese es un mecanismo por el cual puede absorberse alguna proteína, pero no es el mecanismo de absorción. El mecanismo de absorción es cotransporte asociado al sodio. Y como se absorbe en forma de aminoácidos. Y así es la cosa. Por lo menos por ahora. Después cambiará, pero ahora es así. Bueno, entonces, así tengo la proteína, la absorción de proteína. He visto la absorción de los glúcidos, he visto la absorción de las proteínas, cómo se absorbe la proteína. Luego, el aminoácido, por supuesto, cae en el torrente sanguíneo, se va. Hasta ahí tenemos esto. Después vamos a ver qué pasa con cada cosa dentro del organismo. Pero cuando terminemos de ver todo el aparato digestivo en sí, vamos a hablar de metabolismo y ahí vamos a retomar esto que estamos hablando ahora. Bueno, ¿qué pasa con los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos, eso ahí, espera un poquito, ahora me voy con este. A ver si en mi cuadro lo tengo, ahí está. Los ácidos nucleicos, esperen que vamos a borrar porque ya no se ve nada.
Me apena porque todo lo que estaba atrás estaba bueno. Espérenme un segundo, vamos a usar el borrador. Bueno, ¿qué pasa con los ácidos nucleicos? Ahí lo tienen. El páncreas fabrica ribonucleasas, desoxirribonucleasas, que son en conjunto endonucleasas. ¿Qué hacen estas? Degradan los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. La desoxirribonucleasa degrada ADN, y la ribonucleasa degrada ARN. ¿Está bien? ¿Cómo lo degradan? ¿Qué se obtiene por degradación? ¿De qué está hecho un ácido nucleico? Es un polímero de nucleótidos. ¿Está bien? O sea que lo que se obtiene por utilización de estas enzimas son nucleótidos. ¿Está bien? Degrado el ADN, lo degrado en nucleótidos. Adenina, guanina, adenosina, guanosina, es decir, en el nucleótido. ¿Y el nucleótido cómo está formado? El nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y fosfato. ¿Está bien? Entonces, a esa estructura no es absorbible. Ese nucleótido se acerca al glucocálix, y en el glucocálix tengo nucleosidasas, que degradan los nucleótidos y nucleósidos. ¿Está bien? Y fosfatasas que terminan de degradar todo. Entonces terminamos de separar nucleósidos de fosfato, de ribosa y de desoxirribosa. ¿Está bien? Es decir, que ahí tengo la degradación completa. Obtengo así bases nitrogenadas, azúcar y fosfato. El fosfato, que puede ser degradado a su componente básico, que es el fósforo, se absorbe directamente, o se absorbe como fosfato, puede pasar a través de la pared, a través del transportador directamente. La ribosa es un glúcido y se transporta como componente glucídico, y las bases nitrogenadas tienen transportadores específicos y se absorben por sus transportadores específicos. Listo. Nada. Los ácidos nucleicos se degradan a la nada misma y pueden atravesar el enterocito con facilidad. Sus componentes van adentro de la célula, y la célula o los manda al torrente sanguíneo directamente o los utiliza para otras cosas, como vamos a ir viendo ahora en un ratito. Bien, conclusión: ácido nucleico lo degrado y lo absorbo. ¿Qué utilizo? Utilizo enzimas pancreáticas y utilizo enzimas del glucocálix. Enzimas que fueron secretadas por el propio intestino, pero que no pasaron a la luz propiamente dicha, sino que quedaron en ese glucocálix. Bien. Bueno, tengo degradados los lípidos, los glúcidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Me quedan los lípidos como macromoléculas, ¿no es cierto? Como macromoléculas. Los lípidos, tenemos una cuestión más compleja. Ahí, para hablar de los lípidos, tenemos que tener en cuenta los tipos de lípidos que tenemos. Es decir, tenemos lípidos. ¿Qué lípidos tenemos? Tenemos triglicéridos, tenemos colesterol, colesterol, y tenemos los fosfolípidos. Fosfolípidos, triglicéridos, colesterol. Que tienen diferente camino, pero que inicialmente tienen una cosa en común, los tres tipos de lípidos. ¿Qué es lo que tienen en común? Para poder degradar estos lípidos, para llevarlos a sus componentes básicos, para poder degradarlos, hay que tenerlos, como quien dice, a mano. Para tener a mano estos lípidos, es necesario exponerlos a la fase acuosa del intestino. Si uno tiene un intestino
el líquido que hay en el intestino. Imaginemos que agarro un intestino, ¿no es cierto? Un intestino de un sujeto o de un animal, una vaca, agarro el intestino y lo vacío, el contenido intestinal, en un vaso. Vacío en un vaso el contenido intestinal. Ese contenido intestinal, ¿qué suponen que va a ser? ¿Va a ser líquido, sólido, semisólido? ¿Cómo va a ser el contenido intestinal? ¿Cómo es el contenido del intestino delgado? Es sólido. Es Bueno, como granuloso. Semisólido, diría yo. Sí, semi. no es Como granuloso. ni semisólido, es un líquido con cosas disueltas adentro. Imagínense la peor de sus diarreas. O sea, ¿vieron cuando dicen tengo una canilla? Bueno, eso es líquido intestinal. ¿Está bien? El líquido del intestino delgado es así, es un líquido. Y si no, lo pueden comprobar muy fácil. Van a la carnicería, compran chinchulín, lo compran en cantidad y levantan el chinchulín de uno de los dos lados, que tiene todo ese chinchulín, y esperan que empiece a chorrear. Y van a ver que sale un jugo, un líquido. Ese líquido, que no tiene nada que ver con sólido ni con semisólido, es un líquido, ese líquido es el jugo intestinal. Ahora, ese líquido, si yo pregunto, ¿ese líquido es acuoso o es aceitoso? ¿Qué opinan? Aceitoso. Aceitoso. Bueno, no es aceitoso, es muy acuoso. Es un componente de agua. Es bien acuoso. Digamos una. Y vean ustedes, cuando van en la peor de sus diarreas, van al baño y van a ver un agua que es agua. No tiene nada de grasa, excepto que tengan una diarrea pastosa con materia fecal grasa, pero eso no es hablamos de una diarrea, las diarreas comunes, que son las diarreas secretoras o las diarreas osmóticas. Son diarreas que tienen gran contenido acuoso. El intestino tiene un contenido prácticamente de agua. Es decir, el 98% del contenido del intestino es agua. Bien. Entonces, de hecho, la materia fecal, si ustedes imagínense la materia fecal más dura que pudieran haber, no digo emitido porque ya queda medio, pero sí que hayan visto, la materia fecal más dura que hayan visto, ¿no es cierto? ¿Qué contenido acuoso calculan que tiene esa materia fecal dura? Sí, bajo contenido acuoso, nada. Poco contenido acuoso, va, me parece a mí. 90% es agua. ¿Ah, sí? A pesar de ser duro así. No. Así que ustedes imagínense que si esa tiene 90% de agua, ¿cómo será el resto y cómo será el líquido del intestino? ¿Se entiende? Con esto, lo que les quiero decir es que el intestino tiene una gran fase acuosa, pero todo esto a cuento venía ¿de qué? De que los lípidos no se disuelven en agua. ¿Qué pasa si yo tengo un vaso con agua? Y no digo, lo voy a ver en distintas etapas. Primero tiro un pedazo de grasa de la carne que me comí el asado, saco un pedazo de grasa, ¿no? Y la meto adentro del vaso de agua. ¿Qué pasa con esa grasa? La dejo, no sé, un día. ¿Se degrada, se disuelve? ¿Qué pasa? No, no se disuelve, sigue igual. Nada, encuentro el pedazo de grasa, no sé, 6 meses, no se disuelve, nada. Y no se disuelve nada, queda como está. Y listo. Ahora voy a un aceite. Tiro aceite en el vaso con agua, que estaba ahora limpio, tiro el aceite. ¿Qué pasa con el aceite? No se une con el agua ni se separa por la densidad, distintas densidades, pero Se nada más. separan en 2 fases, pero nada más. Una fase acuosa y una fase grasa, punto. De hecho, puedo yo sacudir y la grasa se separa, el aceite se separa en gotones, y cuando dejo de sacudir, ¿qué pasa? Se vuelve a separar. Se vuelven a unir y se separan en 2 fases. Claro. Y el agua se separa del aceite. Quiere decir que el agua y el aceite no son miscibles, no se mezclan, y eso hace lo siguiente: si yo pongo
aceite en un medio acuoso y quiero tomar contacto con algo que está dentro del núcleo de ese aceite, no tengo contacto. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las enzimas trabajan de forma específica tomando contacto con su sustrato, teniendo en cuenta que las enzimas trabajan en forma específica tomando contacto con su sustrato, y teniendo en cuenta que el sustrato se encuentra dentro de una grasa, lo único que puedo tomar, la enzima lo único que pueden tomar contacto es con la superficie de la grasa, donde encuentra el sustrato, pero todo el sustrato que está dentro no lo pueden, no pueden acceder. ¿Se entiende? Es como si tengo, no sé, una bola de plastilina y digo, bueno, tengo una enzima que degrada plastilina. Bueno, las enzimas las pongo ahí al lado de la plastilina, me degradan el borde de la plastilina, pero la plastilina que está dentro no toman contacto. Bueno, eso le pasa entonces al intestino, pero con las enzimas que degradan grasas. Pero, por supuesto, bueno, no, pará, pero resulta que el intestino se está moviendo, se está sacudiendo, o sea que es como si yo un frasco con agua y aceite lo sacudo y entonces medio que se mezclan. Sí. Si yo mezclo agua y aceite, ¿qué formo cuando mezclo agua y aceite? Hago bla, 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 y lo dejo ahí, así. Una emulsión. Una emulsión. Pero las emulsiones tienen un problema. Primero, las gotas que se forman son inmensas. ¿Cómo son inmensas? Yo las veo chiquititas, que no son... Sí, eso chiquitito es como, es un bodoque inmenso. Para una enzima, eso que ustedes ven chiquitito, para una enzima es como si se encontraran ustedes con un edificio de 30 pisos. Nada, y van en el edificio de 30 pisos y le dicen, en el piso 9 tenés que hablar con Juárez, pero no hay ascensor, no hay escalera, no hay nada. ¿Cómo hago para hablar con Juárez que está en el 5º piso en una oficina central? Y bueno, ese es el problema tuyo. Bueno, lo mismo le pasa a las enzimas. Se encuentran con edificios inmensos a los cuales no tienen acceso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que agarrar una demoledora y pegarle al edificio y partirlo en pedazos, así Juárez baja directamente y me viene a hablar a mí. Entonces ya lo tengo ahí adelante. Bueno, perfecto. Esas demoledoras, por supuesto, son el movimiento del intestino por un lado, y por el otro lado son sustancias que mantienen el edificio desarmado y roto. ¿Está bien? Es decir, tengo que emulsificar la grasa con el movimiento del intestino y a su vez mantener la grasa emulsificada en muy pequeñas porciones, a las cuales llamo micelas. ¿Está bien? Las emulsiones se forman con micelas. Y en la medida que más emulsifico las micelas, más chiquitas son las micelas y mayor es la exposición a la superficie de la grasa. O sea que la grasa no la puedo absorber si no está micelada previamente, si no está expuesta al medio acuoso. Y para exponerla al medio acuoso necesito movimientos peristálticos y necesito unas estructuras que producen esa emulsión o que mantienen esa emulsión, que se llaman sales biliares. ¿Está bien? Las sales biliares mantienen en gotitas pequeñas o en emulsión la grasa que nosotros comemos. Entonces la grasa que nosotros comemos se apelotona, pero el intestino la sacude y se van formando, se van desprendiendo micelitas y las sales biliares se envuelven esas micelitas y las mantienen separaditas y así se expone la grasa al jugo intestinal, que es muy líquido, muy acuoso y que no disuelve de ninguna manera la grasa que comemos. ¿De acuerdo? Entonces la grasa tiene ese pequeño detalle. Toda la grasa debe ser, para ser absorbida, primero debe ser emulsificada. Es decir, debe ser agrupada en partículas más pequeñas que se llaman micelas y que se mantienen como tales y se forman gracias a la presencia de las sales biliares. Las sales biliares son estructuras que son anfipáticas. ¿Está bien? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tienen una porción polar y otra no polar. Las porciones polares se disuelven en agua y las no polares no se disuelven en agua. De modo tal que la porción polar de las sales biliares capta las grasas, la porción no polar capta las grasas y las mantiene en un núcleo central, y luego la porción polar rodea eso, esa estructura, y la mantiene suspendida en el medio acuoso. Como consecuencia de eso, esas partículas pueden ser atacadas
por enzimas que ya están casi, que tienen entonces el lípido casi a superficie, y entonces se cuelan, toman contacto con el lípido y lo pueden degradar. Y de esa manera obtengo lípidos degradados. Una vez que se degradan, las micelas mantienen al lípido separado, lo mantienen separado en forma de micelita, de partícula más pequeña, y esas micelas son las que después vamos a absorber, o vamos a observar los componentes de esas micelas, como vemos ahora en un ratito. Entonces, los lípidos necesitan, ahí está, por acá lo tienen a la derecha arriba en el cuadrito, necesitamos la bilis para que se produzca una emulsión. Para que se produzca una emulsión, porque si no se produce la emulsión, no se puede absorber la grasa. De hecho, los trastornos en los cuales no hay secreción del hígado, por algún motivo, no se secreta bilis, se producen malas absorciones grasas. Y la grasa se elimina por materia fecal. Cuando la grasa se elimina por materia fecal, eso se llama esteatorrea. Entonces, la esteatorrea, nada, se evidencia cuando una de las causas por las que se evidencia es falta de el componente emulsificante, que es la bilis. También se puede dar esteatorrea, por ejemplo, si comemos mucha grasa. Si ustedes comen una comida copiosa en grasa, que el intestino no tiene tiempo de absorberla, no se comen grandes cantidades de grasa, van a notar que su materia fecal flota. Bueno, la materia fecal flota y es más blanquecina, y eso es que tiene un contenido de grasa porque no fue absorbida en el tiempo. Por ahí no hay falta de bilis. Ahí lo que hubo falta de tiempo para poder absorber la cantidad, el volumen de grasa que ustedes le pusieron a su intestino. Entonces, bueno, se elimina en forma de grasa. Pueden haber otras causas de eliminación de grasa, pero quiero decir con esto que entonces lo que se necesita es bilis, por supuesto, pero que no es solo la bilis lo que se necesita para absorber la grasa. Pero la bilis es fundamental. No hay forma de absorber la grasa si no hay bilis. Cuando uno habla de grasa, habla por supuesto de triglicéridos, de colesterol y de fosfolípidos, pero cuando uno habla de colesterol, habla de esteroles. Cuando habla de fosfolípidos, habla de todos los fosfolípidos en general. Entonces, y habla de triglicéridos en general. Entonces, recordar que hay estructuras de la naturaleza que nosotros no tomamos como si fueran lípidos, pero que lo son. Es decir, por ejemplo, uno dice vitamina D. La vitamina D es un lípido. Es un lípido porque es un derivado de colesterol. O sea que si yo no tengo bilis, la vitamina D no se puede absorber porque es un lípido. ¿Está bien? Si digo vitamina A, los carotenoides, en realidad la vitamina A son varios compuestos, pero los carotenoides también son lípidos, también necesitan, si bien se absorbe libremente la vitamina A como tal, no necesita una gran degradación, no necesita degradación de nada, la vitamina A es un compuesto lipídico, ¿está bien? Es un compuesto lipídico y por ende necesita ser separado del agua, y para eso tiene que entrar dentro de las emulsiones, tiene que sufrir el proceso de emulsificación como cualquier otra grasa. O sea que cuando uno habla de grasa, incluye también otras moléculas como vitaminas, decíamos, como vitaminas que son liposolubles y que necesitan de bilis para emulsificarse. La vitamina K, ¿está bien? La vitamina K, la D, la E, la A. Estas vitaminas son lipídicas, ¿está bien? Bien, entonces como son lipídicas no se disuelven en agua, como no se disuelven en agua hay que emulsificarlas para que se puedan absorber. Y entran dentro de este grupo de sustancias. La única diferencia es que esas sustancias no necesitan enzimas para separarse entre sí, sino que ya son como si fueran monómeros y se absorben directamente. Bien, entonces tengo los lípidos. ¿Qué pasa una vez que cuento eso, digo, qué pasa